¿Qué es la cuentería? Como... A ver, la pregunta está difícil. La cuentería, o también conocida como narración oral, es para mí un movimiento artístico que nace de la necesidad de comunicar oralmente los cuentos, las historias, las leyendas, las tradiciones. Y como movimiento artístico nace fundamentalmente, ¿cómo lo diría acá? Basado en la práctica de los antiguos, digámoslo así, o de los originarios o de nuestros antepasados, de esa transmisión oral del conocimiento y de las historias y de las leyendas y de sus mitos. Bueno, hacer cuentos o más que hacer cuentos, contar los cuentos o contar las historias tiene un significado inicialmente para mí comunicativo. La idea de que uno está constantemente alimentándose de historias, de cuentos, de literatura, y llega un momento en el que se alimenta y se alimenta y se alimenta uno tanto de esos cuentos, de esas historias, de esa literatura, y está uno lleno que debe explotar por algún lugar, y mi decisión fue explotar contando esas historias que me iban alimentando a mí para compartirlas con otras personas que de pronto nunca las han leído o de pronto no han tenido acceso por diferentes razones a esas historias. Entonces principalmente es como un hecho comunicativo de llevar esas historias, promoviendo la idea de leer y de acercarse a los libros y a la literatura. Bueno, la importancia de la narración oral, pienso yo, radica en esa posibilidad de retomar las ideas o retomar la forma como nuestros antepasados se comunicaban, sus tradiciones, sus costumbres. Pienso que la narración oral es uno de los oficios más antiguos que existen. Alrededor del fuego se reunían los indígenas a compartir, y ese compartir también de alimentos y de todo era el compartir de las historias, el compartir de las palabras. Entonces siento que en un punto esta sociedad así enferma como está necesita momentos también de aislarse un poco de todas estas nuevas tecnologías y de todo esto, y sentarse a retomar eso antiguo, como es compartir palabra y compartir historias. Bueno, los inicios, digámoslo así, son accidentales. Accidentalmente, en alguna época, en los muros de la Universidad Industrial de Santander, donde me formé como ingeniero y también como narrador, había un texto del escritor del Uruguay, de Eduardo Galeano, y yo estaba con uno de mis compañeros y comenzamos a leerlo intercalado a dos voces. El texto es Los Nadies de Eduardo Galeano, y lo empezamos a leer intercalado así a dos voces, y nos resultó que salió bien, y decidimos comenzar a contar historias a partir de esa experiencia. Y bueno, después con el tiempo empezamos a incorporar otras historias, empezamos a adaptar textos de la literatura latinoamericana, comenzamos a contar las historias y a poner como a disposición del público esa posibilidad narrativa, también esa posibilidad comunicativa de llevar las historias a diferentes lugares, barrios, colegios, universidades. Y posteriormente pues fuimos conociendo gente y fuimos realizando talleres y haciendo asistiendo a diferentes eventos vinculados con el teatro, con la narración, con el cine, con las artes, y eso poco a poco va alimentando toda la posibilidad artística que hay alrededor de cuestiones como la narración oral. Bueno, en todo ese trasegar, en todo ese recorrido por las historias, por la narración, nos fuimos interesando en difundir la cuentería. Cuando estábamos estudiando allá en la Universidad Industrial de Santander, en aquella época, eso sería más o menos
después del 2005, 2006, que comenzamos a salir, a contar los cuentos, a contar las historias. Y algún día se nos ocurrió como grupo de trabajo realizar un encuentro cada año ahí en la universidad con diferentes narradores venidos de diferentes lugares de Colombia. Y bueno, se dio la posibilidad, se hizo la gestión con las directivas universitarias y como grupo Tribu Poliedros Narración Oral logró sacar adelante lo que denominamos el encuentro de narración oral Un Cuentero Convoca, que este año completó su 5ª versión y han sido 5 años de trabajo ininterrumpido, 5 años de llevar cuentos, historias al público universitario de Bucaramanga, de que muchos artistas, muchos narradores han pisado los escenarios de la Universidad Industrial de Santander y de diferentes barrios y diferentes lugares, parques, plazas de Bucaramanga. Y bueno, hemos estado alimentando pues como esa idea de mantener un espacio anual donde nos reunamos diferentes personas que ejercemos la narración oral también como posibilidad artística, a compartir las historias y a compartir todos los trabajos que se han venido haciendo y que se vienen desarrollando en diferentes lugares. Y bueno, por ahí después del tercer festival comenzamos a vincular también narradores orales de Chile, han estado allá con nosotros, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de diferentes lugares han llegado a nuestro festival, han llegado a nuestro evento, narradores con propuestas variadas y bueno, el público ha demostrado que le gusta, que es un espacio interesante y bueno, ¿no?